¿Qué tal, manitos? El día vamos a hablar sobre el nuevo héroe que se viene en la actualización que está acá. No hay más, solo viene el héroe y correcciones, lo cual, bueno, ya está acá en el juego que es Claude LeBlanc para que tengas en cuenta. Así que vamos a hacer primeras impresiones. Ya en un futuro, si es que logro conseguirlo, pues seré una guía, obviamente, en profundidad sobre él. Pero por el momento, simplemente vamos a hablar por encima. Ok, así que esto hay que tener en cuenta. Primero que nada, este héroe se va a conseguir una roleta, como puedes ver acá, la roleta del líder para que tengas en cuenta, así que todavía falta. En lo que sería acá en el apartado de calendario para que tengas en cuenta, acá puedes ver más o menos. Todavía al parecer no va a venir esa ruleta, todavía creo que falta para que se pueda conseguir, así que eso todavía no te lo puedo asegurar. Segundo, su diseño. Personalmente, ustedes saben que a mí me encantan los gatos de cualquier tipo, y este es como un gato fusión con plantas, por así decirlo, lo cual ya saben qué opino de eso, lo cual me agrada mucho, ya saben, yo soy con esto. Y aparte el diseño del héroe me encanta, está muy curioso, un profesor, todo esto. El apellido. No sé de qué libro, serie, película, no sé, pero me suena el apellido de LeBlanc. No sé, si alguno sabe me lo puede comentar en las comentarios. Así que empecemos, manito, rápidamente con sus talentos. Tiene los talentos de líder, cooperación y apoyo. Cooperación va a ser al parecer una nueva rama de talentos. Obviamente ahorita mismo no puedo ver qué cosa es lo que nos ofrece, lo cual pues tenemos que esperar todavía. Pero espero que sea una rama fuerte y que no sea una rama mediocre como la rama de general. Ojalá, por favor no me decepcionen ahí. Ok, así que esto hay que tener en cuenta. Empecemos con las habilidades. Primera habilidad, llamada una vida en flor. Lo que va a hacer es lo siguiente. Primero que nada tiene una furia de 950. Por ende, va a lanzar la habilidad un poquito más antes que los demás. ¿Por qué? Porque normalmente todos los héroes tienen 1000 de furia, para que tengas en cuenta. Ok, así que esto hay que tener en consideración. Lo que va a hacer es que va a reducir el daño de habilidad recibido en 20% durante 4 segundos. Y aparte nos va a otorgar un estado a sí mismo y aliados cercanos. Son dos tipos de estados. El primero es el siguiente. Va a aumentar el daño del objetivo en 25% durante 4 segundos solamente si tu escuadrón es superior al 50%. En el caso contrario que sea inferior, lo que va a hacer es curar con un factor de 3000. Va a reducir su daño recibido en 15% durante 4 segundos. Y afecta un máximo de 5 escuadrones, lo cual está muy bueno de debufeo y debufeo, lo cual es muy bueno. Obviamente creo que es por la rama, ya te dice todo. Segunda habilidad, voy a quitarle esto para que veamos cómo es sin despertar. Lo hace lo siguiente. El miasma persistente. Tras usar una habilidad de furia, que es la primera habilidad, siempre lo va a repetir porque hay jugadores nuevos que no entienden qué son estas habilidades de furia, pero bueno, es la primera habilidad. Cuando la lances, vas a reducir en este caso la salud y la velocidad de desplazamiento de hasta 5 enemigos. En este caso un 30% la salud y en este caso la velocidad en 40% durante 3 segundos. Tercera habilidad, parasitismo de esporas, para que tengas en cuenta. Aumenta la salud 20%, velocidad en 20% y la capacidad en 10%. No hay más. Es una habilidad defensiva. Y la cuarta habilidad, asimilación fotosintética, lo que hace es lo siguiente, que reduce el daño de contraataque recibido en 20%. Aparte que si recibimos daño de habilidad, tenemos un escudo de 3000 durante 2 segundos. Y este efecto solo se puede activar una vez en 6 segundos. Prácticamente las dos últimas habilidades son habilidades defensivas. Y las dos primeras son ofensivas, en el sentido que reduce ciertas cosas al enemigo o te bufea a ti mismo. Y al despertar, llamada decadencia y marchitamiento, lo que hace es mejorar la habilidad, la segunda. Hace lo siguiente, que tras usar la habilidad de furia, reduce la salud y la velocidad de hasta 5 enemigos para que tengas en cuenta. Sube de 30 a 35, el 40% se mantiene, pero lo más importante es lo siguiente. Reduce su velocidad de recuperación de furia un 20% durante este periodo, lo cual me parece muy bueno y aparte creo que va a ser un poco molesto en el sentido de mira, digamos, tú cuando lanzas o pegas a un enemigo o un zombie, vas ganando las bolitas que son 4, ¿no? Pues con ese 20% vas a demorar un poquito más. O sea, prácticamente es como que te pongan 4 bolitas y media, por así decirlo, o que prácticamente te demores mucho más en cargar las bolitas. Ok, no hay más complicación en eso.
lo cual está bien. Así que eso sería todo respecto al héroe, lo cual me parece bueno, o sea, está bien, es muy fuerte. Pero como siempre, vale la pena sacar, pues personalmente, como siempre repito, eh, depende si solamente va a ser tu quinta marcha. ¿A qué me refiero? Digamos que tú eres un main infantería. Tienes tus dos marchas fuertes de infantería con sus armamentos bien armados. E igual, y luego tienes una marcha de jinetes, una marcha de tiradores. La quinta marcha puede ser una marcha de líderes, para que tengas en cuenta. ¿Ok? Pero este héroe no tiene que ser tu héroe principal, o sea, el primer héroe que despiertes en tu cuenta. Porque prácticamente vas a ayudar a tus aliados, lo cual está bien. Pero tú no vas a sacar puntos de muerte. Y sin esos puntos en los eventos de guerra, no vas a sacar buenas recompensas. Ok, así que es un héroe, como te repito, que es prácticamente simplemente, ¿cómo lo digo? Opcional, no, es un héroe de largo plazo de cuenta. O sea, cuando ya tengas, no sé, tus T6, 4 marchas bien armadas, ahí recién ya es recomendable sacar. Ahora, ¿con quién va a ir? Pues obviamente va a ir con Bianca. Prácticamente LeBlanc ha venido a reemplazar a Lee Seung Won porque yo recomiendo a Lee Seung Won con Bianca por su primera habilidad que reducía el ataque, defensa y salud 30% durante 2 segundos, pero LeBlanc ahora hace eso acá, que también reduce un 30%, en este caso durante 3, pero tiene un extra que te reduce velocidad de desplazamiento. Y acá tiene muchos bufeos o debufeos, curaciones, aumentos de daño, lo cual es mucho mejor. Ahora, ¿quién va a ir de principal? Pues todavía queda esperar, dependiendo de qué tal será esta rama de talentos. Si es que es una rama fuerte, obviamente tiene que ir de principal. Si es que es una rama que un poco pues la verdad sigue la Bianca de principal. Pero como repito, todavía queda esperar hacia esto. Así que prácticamente eso sería todo respecto al nuevo héroe llamado LeBlanc. Ahora, con un tema aparte, pues la gente pensaba que iba a venir ya la siguiente generación de los héroes. Pues todavía falta, personalmente me gusta que han sacado un nuevo héroe, ya que nos da más tiempo de poder ahorrar fragmentos generales para la siguiente generación. Y creo que aproximadamente en junio, aproximadamente es una aproximación, no estoy seguro, van a venir los siguientes, que lo más probable es que sean infantería, así que acá todos los que son main infantería ya ahorren o tengan preparados sus fragmentos para sus nuevos héroes. Así que esto hay que tener en cuenta. Segundo, esta rama de cooperación me da la pista, ojalá, como repito, que salgan nuevos héroes de infantería, jinetes, lo que sea, con nuevos talentos. O sea, que no simplemente sea infantería general ingenio, que saquen algo nuevo, espero yo, ojalá, por favor. Pero eso obviamente lo veremos en un futuro. Y para prácticamente, manitos, eso sería todo por el video de hoy, creo que no hay más. Quiero que me comenten en los comentarios qué tal les parece el héroe en diseño, sus habilidades, si es que lo van a sacar o le van a dar un tremendo esquipeo, o sea, ni lo van a tocar. Personalmente yo pues no lo voy a tocar porque como repito, recién he acabado de armar mi segunda marcha, me faltan todavía los armamentos, todo eso, así que por el momento no lo voy a sacar. Tal vez en un futuro se lo saque porque me parece muy bueno. Ya si en un futuro tengo 5 marchas, lo sacaré conjunto con Bianca. Creo que vamos a hacer una marcha muy sólida. Pero por el momento para mí es un tremendo skip. Ahora, si es que alguien logra sacarlo, pues si es que puede, la rama de acá de cooperación me comenta más o menos qué tal va. Voy a yo estar buscando los talentos qué tal son, porque como no lo va a sacar, no va a poder ver cómo es. Pero bueno. Así que manitas y manitas, eso sería prácticamente todo por el video de hoy. Si es que eres nuevo al canal, por favor suscríbete, que es gratis. Y pues manitos, si me quieres apoyar con el patrocinio del canal, que ahora mismo manitos, como ves en pantalla, tenemos en este caso hay descuentos en este juego que está ahí. Lo cual si es que compras con el link que está en la descripción o en el comentario fijado, me estarías ayudando un montón. Así que manitos y manitas, sería todo. Así que por favor cuídate mucho. Chao, chao.